con Jorge Adaro, él es de ADEMIS, para ver cuál es la posición en este caso de los gremios. Es secretario general de ADEMIS, para ver cuál es la posición de los gremios en este sentido con el inicio de clases y cuál es la postura que ellos van a tomar. ¿Qué pasa con los protocolos? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con esta cuestión escalonada, con las burbujas? ¿Cómo estás, Jorge? Lorena Cerini te saluda aquí en C5N. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta, la vuelta a clases puntualmente? Sí, en principio entendemos que hizo una presentación muy marketinera y que con poco contenido en cuanto a cómo implementar esto. Entonces, nosotros rechazamos en principio este planteo que hace Larreta porque, por ejemplo, no hablando de protocolos, nosotros no tenemos ningún protocolo escrito presentado por el gobierno, ¿sí? Solamente el gobierno dice, bueno, las directoras de escuelas se tendrán que hacer responsables de implementar. Nosotros creemos que no. Así como los gobiernos, por ejemplo, presentan protocolos para el funcionamiento de bares, protocolos para el funcionamiento de otras actividades, también la tenemos que tener por escrito cuál es el protocolo que el gobierno piensa plantear. Porque en esto tenemos, con la ministra de Educación, tenemos dos ministras o dos acuñas. Una, la que en octubre, cuando también presentó la propuesta de burbuja para retornar a la presencialidad en ese mes, decía, vamos a trabajar con burbujas de 8 niños para precisamente preservar la salud de los chicos. Claro. Unos meses después, dice, las burbujas pueden ser de 30. En este sentido nos parece que es una política absolutamente irresponsable por parte del gobierno, porque ¿qué cambió de octubre a esta parte? Sí. ¿Bajaron los casos? ¿Mejoró la situación? De ninguna manera. Estamos como estábamos en julio. Jorge, aguardame un segundito, vamos a sumar a María José Navajas, ella es de Padres Organizados, también para sumarla a este debate con distintas opiniones, distintas voces, con el inicio de clases que se propone en la capital federal desde el 17 de febrero. María José, ¿cómo te va? Lorena Cerini te saluda aquí en C5N. Hola, buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Jorge. Bueno, está Jorge tardes, también charlando con nosotros. María José, el mismo interrogante, ¿cuál es tu opinión con el inicio de clases para el 17 de febrero y esta cuestión escalonada que propone el gobierno de la ciudad? Bueno, desde nuestra perspectiva y en función de la evidencia que fuimos recolectando y viendo cómo se desarrolló esta vuelta a clases en otros países, nos parece positivo. Vemos que los lineamientos generales están alineados, con esta experiencia. Por supuesto que falta ver cómo se aplica específicamente en cada establecimiento, porque entendemos que tenemos una diversidad de escenarios en las diferentes escuelas y colegios, tanto de gestión estatal como de gestión privada, ¿no? ¿Vos crees en este caso que están preparados los edificios, que es beneficioso para los alumnos ir más allá de los protocolos y las cuestiones que todavía no están muy claras por parte del gobierno de la ciudad, María José? Yo creo que es beneficioso volver, eso estoy convencidísima. O sea, el hecho de haber estado un año prácticamente sin clases presenciales para los chicos fue muy dañino para su salud, no solo para su aprendizaje, sino para su salud emocional. Entonces entiendo que sí o sí tenía que plantearse un plan, es más, nosotros ya lo veníamos reclamando hace tiempo, un plan de regreso a la presencialidad. Y en cuanto al criterio, del protocolo de las burbujas, las del año pasado a nosotros nos parecieron muy restrictivas. O sea, la burbuja de 8 no se hizo en ningún lugar del mundo, con lo cual nos parece que lo razonable era ampliar esto, haciendo, por supuesto, los seguimientos y respetando las pautas de distancia, de higiene, de ventilación, eso sí, por supuesto. Jorge. Sí, a ver, en principio nosotros quiero aclarar que las maestras, los maestros, también estamos absolutamente interesados en la vuelta de la presencialidad porque es el lugar natural nuestro de contacto con nuestros alumnos y alumnas. Entonces, yo entiendo los argumentos, ¿no?, de la organización de Padres Organizados, ¿no?, vale la redundancia, pero nosotros lo que decimos es volvamos, pero con criterios claros.
Todo el año pasado, efectivamente, se estuvo en una situación donde la virtualidad fue el eje central y donde en octubre se intentó la vuelta con las burbujas y fue por lo menos en la escuela estatal un absoluto fracaso, fundamentalmente porque las familias no enviaron a los chicos. Yo comparto, a ver, tiene que ver. Ahí te digo que con las familias no los enviaron a los chicos porque dicen que hay muchos, en este caso, que quieren que ahora los hijos vayan a la escuela para sacárselos de encima. He escuchado muchos papás que plantean este punto, de los que no quieren que asistan a clases, ¿no? Vale aclarar la diferencia. Los que en octubre no quisieron mandar a sus hijos, por lo menos la experiencia de cómo nos comunicábamos con la familia de nuestros pibes, era que no estaban dadas las condiciones y que tenían miedo. Ahora, Acuña está planteando hoy 30 pibes por aula, que le llama al aula, en vez de llamarle aula, le llama burbuja. No hay ningún aula que tenga las condiciones para el distanciamiento necesario que inclusive la Sociedad Argentina de Pediatría plantea que de 2 metros o de 1,5 metros. No existe esta posibilidad. Entonces, nosotros lo que planteamos es que si no están estas condiciones, vamos a oponernos a esa vuelta, ¿sí? Porque también pone en riesgo a los chicos, a la comunidad y a los trabajadores en general. Hubo un año que el gobierno desperdició, porque nosotros durante todo el año pasado fuimos indicando lo que a nuestro parecer eran las modificaciones necesarias que había que hacer. Claro. No hicieron nada. Un gobierno que hace un mes votó el presupuesto educativo más bajo de los últimos 17 años. Un gobierno que lo único que sigue aumentando es el subsidio a las escuelas privadas y desmantelando lo que es la estructura de la escuela pública, con lo cual nosotros entendemos que no hay un propósito sincero del gobierno de pensar en la educación de los niños y niñas, sino me parece que esta necesidad de hacer este planteo tiene que ver más que nada con una tensión electoral que va a presentar el 2021. María José. Bueno, no sé cuál sería exactamente la pregunta que va dirigida a mí, porque hay cosas que involucran, al gobierno y las precisiones sobre el protocolo. Vos como representante de padres organizados, hay muchas organizaciones de padres. Yo digo, esta cuestión que plantean de querer sacarse los niños de encima, por un lado, otra cuestión que plantean del no cuidado para la comunidad, digamos, para los abuelos, quien serían quien los llevan, de esta cuestión que tiene que ver también con el transporte, porque, a ver, desde el gobierno de la ciudad lo que dicen es que van a garantizar el transporte tanto para la entrada y la salida del colegio, de lugares como Retiro, Constitución. A ver, ¿cuál es el planteo que ustedes hacen en este sentido, o tu opinión, por lo menos, de que es seguro que los chicos asistan y que comiencen las clases presenciales? Bueno, mira, en primer lugar te diría que es seguro que los chicos vuelvan a la escuela porque ya lo dijeron autoridades, digamos, la SAP, por poner en el caso nacional, ¿no? Pero bueno, UNICEF ya está planteado, a nivel internacional, que no solo es seguro que vuelvan, sino que es mucho más beneficioso que vuelvan a que se mantengan las escuelas cerradas, ¿no? El daño de la escuela cerrada es muchísimo más grave al eventual riesgo de un contagio adentro de la escuela. Ya sabemos que es mínimo si se cumplen los recaudos. El recaudo es de distancia, digamos, el tema de la cantidad de chicos que van a estar en determinada aula va a depender del tamaño del aula. No es un tema, es como igual en los negocios, en los es un criterio de aforo, no es un criterio numérico per se. Pero lo que sí se considera la burbuja es para hacer un tema del seguimiento, según lo que entiendo, que es lo que también se implementó en otros países, digamos, testear y rastrear para poder cortar cualquier cadena de contagio. Y la escuela fue eficaz para eso. La escuela es eficaz como espacio de enseñanza de hábitos de autocuidado, de higiene. Lo pueden decir mejor los docentes que yo lo veo como mamá, mis hijos aprenden mejor esos hábitos de la boca de los docentes que lo que uno le pueda decir en la familia. Sin duda. Y con respecto, perdóname, quiero volver a esto de se quieren sacar a los chicos de encima, no es un reclamo, este reclamo que estamos haciendo nosotros como madres y padres es en beneficio de los derechos de los niños. Nosotros no exponemos a nuestros niños para que hablen,
¿sí? Pero está claro que los niños ya se expresan de diferente manera en la necesidad de volver a la escuela. No solo se expresan de manera directa diciendo quiero volver a la escuela, no quiero más Zoom, aquellos que tuvieron Zoom, sino que se expresan a partir de patologías que los pediatras ya vienen alertando hace bastante y los psicólogos también. O sea, el daño que le estamos provocando a la salud de nuestros niños y adolescentes en general es muy grave y esto se tiene que revertir. Entonces hay que apuntar a decir cómo volvemos, ¿sí? Si hay cosas que no están bien resueltas, bueno, hay que proponer otras soluciones o decir esto no está bien resuelto, que lo vamos a resolver de otra manera. Pero, digamos, ya estamos esta discusión lleva 6 meses, perdóname, 6 meses, si lo vemos en relación al contexto mundial, Argentina lleva 6 meses de retraso con respecto a la decisión de volver a las aulas. Y los sacrificados, los que están postergados son nuestros niños y adolescentes. Jorge. Sí, a ver, el documento de la Sociedad Argentina de Pediatría consta de 43 páginas. El gobierno ha tomado algunos elementos, sí, pero hay otros que no. Es decir, la sociedad también dice que la vuelta es imprescindible, pero que tiene que haber condiciones. De esto se olvida todo el mundo. La otra cuestión que acá no está surgiendo es la centralidad de la escuela. La centralidad de la escuela es la construcción del conocimiento, ¿sí? Nosotros en esto somos muy firmes. Y otro tema que nos parece que hay que colocar es que no todos los niños están en las mismas condiciones, ni materiales, ni de poder afrontar un eventual contagio, ¿sí? Nosotros tenemos el 60% de los niños pobres en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires no es la excepción. No es lo mismo afrontar para una familia de escasos recursos un contagio que para otros sectores. Por eso nosotros entendemos que el gobierno tiene que hacerse responsable de esto, Jorge, y garantizar todas las condiciones. Sí, en esto coincido, pero también hay que tener en cuenta que no todas las familias tienen el acceso a la virtualidad, no todas las familias tienen 2 o 3 computadoras para que los chicos se conecten, si tienen 2 o 3 hijos, no todos tienen acceso a internet. A ver, si hablamos de igualdad, tenemos que ir por los dos lados. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo soy maestro en Villa Soldati, he trabajado durante todo el año pasado con mi WhatsApp, ¿sí? Comunicándome con cada familia, ¿sí? Yo cuento una anécdota. En principio dije, vamos a ser muy firmes en la interacción en el horario escolar. Después las propias mamás me decían, mira, yo trabajo, recién a la noche puedo darle el celular a mi hijo. Estas no son condiciones, ¿sí?, para poder trabajar desde el plano educativo, y esto lo venimos denunciando desde marzo del año pasado, y el gobierno, en el caso nuestro, porque es donde intervenimos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, no ha hecho nada para facilitar que a los sectores que no tienen acceso a las computadoras o al Wi-Fi lo tengan, y nada de esto se ha hecho. Entonces, no se hizo el año pasado, no se está haciendo este año. Hay una urgencia que yo entiendo a las familias, de hecho trabajamos con las familias sobre esta necesidad, pero queremos ser cautos. Nosotros necesitamos que haya condiciones. Las burbujas el año pasado podía haber un docente por burbuja. Este año mágicamente las cosas cambian y mandan al docente a poder estar en 2 o 3 burbujas en un día. O sea, ¿cómo se controla este tipo de situaciones? ¿Qué pasa si yo voy a la mañana a una burbuja con 30 pibes del secundario y después voy a otra escuela y llevo o transmito, digamos, la enfermedad? Entonces, es irresponsable el gobierno en este punto, porque no ha generado, insisto, ninguna política para garantizar los cuidados necesarios y los soportes materiales para que los alumnos y alumnas puedan llevar adelante su trabajo. María José, para vos un año virtual, otro nuevo año virtual para los niños en cuanto a aprendizaje, ¿sería otro año perdido como fue el 2020? Porque muchos papás lo consideran como año perdido, dicen que los chicos no han aprendido absolutamente nada porque no se querían conectar al Zoom, porque los papás no somos docentes y no sabemos explicarles, por distintas situaciones que se vivían en el momento de la virtualidad, porque la conexión no andaba, porque tenían un solo celular para 3 chicos. ¿Vos considerás que si esto continúa así siguen perdiendo educación? Yo te voy a contestar con un estudio muy concreto que se hizo en Holanda con 8 semanas de escuelas cerradas y acceso a los recursos tecnológicos igualitarios. O sea, todos los chicos tenían
la computadora y el acceso a Internet. Aún así, eso no garantizó el aprendizaje de los contenidos, porque a nosotros también nos preocupa, por supuesto, los aprendizajes. No estamos hablando solamente de un tema emocional de los chicos. Entonces, si ya está demostrado que en un país como Holanda, que tiene mucho mejor resuelto que nosotros, la conectividad, el acceso a las tecnologías, las plataformas educativas, y en 8 semanas los chicos cuyas familias no tenían los estudios completos, o sea, estamos hablando de los sectores más vulnerables, ¿no? Los más pobres, ellos perdieron con respecto al resto un 50% de aprendizaje, ¿sí? Y esto es solamente en 8 semanas. Bueno, calculemos ese escenario en un país como Argentina, ¿sí? Pero además, ¿frente a qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio de tener la escuela cerrada? ¿Hay un beneficio real de evitar contagios? No, es muy mínimo. Entonces no puede ser otra vez la escuela la variable de ajuste para controlar la pandemia, ¿no? Todos los países atravesaron la pandemia, es por definición un fenómeno mundial, pero la gestión de la pandemia tuvo que ver con prioridades, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la prioridad es la educación, bueno, entonces pongamos esa palabra en hechos y aseguremos las condiciones para que los chicos vuelvan a la escuela de manera segura. Bien. Jorge, ya estamos cerrando, pero una reflexión final sobre esta situación y lo que plantea María José. Completamente de acuerdo, pero lo que yo no escucho del lado de padres organizados es el reclamo a quien es responsable de garantizar todo esto, que es el gobierno. Yo les quiero decir una cosa, el gobierno de la ciudad está escondiendo los casos de COVID que se están dando en las colonias de vacaciones, ¿sí? Hoy hemos recibido de compañeras, que sabemos obviamente quiénes son, pero que piden el anonimato porque pueden perder el trabajo, de las condiciones en que están trabajando en las colonias. Escuela 23 de Soldati tuvieron que levantar la colonia por casos de COVID. Hay un montón de casos de COVID que no son informados. Este es el panorama que hoy tenemos para que la ministra Acuña en menos de un mes diga que en la ciudad de Buenos Aires están dadas las condiciones para empezar. Nosotros queremos condiciones seguras para todos los pibes, para todas las pibas y para los trabajadores. El transporte es otro elemento. Bien. No todos van en autos de los papás a las escuelas. El uso del colectivo y el tren es tremendo, digamos, como proyección de lo que puede suceder. Sí. Les agradezco a los dos, María José Navajas y Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, por esta comunicación. Esto da para largo, vamos a seguir hasta el 17 de febrero. Un abrazo muy grande, gracias por haber podido debatir con respeto, siendo que tienen opiniones muy distintas. Esto es muy importante para todos los que están escuchando. Un abrazo y gracias por estar en Remix. Saludos para las dos. Hasta luego.